¿De qué le aprovechará al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Marcos 8:36. ¿De qué le aprovechará al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Marcos 8:36. Había una vez un hombre cuyo nombre ha sido olvidado por la historia, pero cuyo espíritu aún recorre los rincones silenciosos del mundo como un susurro en el viento. Algunos dicen que fue rey, otros que fue un mercader sin igual, y hay quienes aseguran que no fue sino un hombre común que se atrevió a tomar posesión de lo que todos codician pero ninguno puede retener: el mundo entero. Desde temprana edad, aquel hombre descubrió en sí una hambre inagotable, una sed que no se aplacaba ni con el vino más dulce ni con el saber más elevado. Lo quería todo. No por vanidad, al menos no lo admitía así, sino porque creía que en la totalidad de las cosas del mundo encontraría el sentido de su existencia. Observaba los campos, y deseaba sus tierras. Veía las estrellas, y deseaba alcanzarlas. Conocía la risa de los niños, y en vez de alegría sentía envidia por su pureza. Nada le era suficiente, porque todo le parecía incompleto. Su alma era un pozo sin fondo donde arrojaba los logros y riquezas de la vida, solo para verlos desaparecer en la sombra. Fue así como, paso a paso, sacrificó partes de sí mismo en el altar del éxito. Renunció a los amigos por negocios, al amor por la ambición, a la paz por el poder. Construyó imperios, no de piedra sino de influencia. Sus palabras podían abrir puertas cerradas desde hacía siglos. Un gesto suyo era suficiente para que ejércitos marcharan o se detuvieran. El mundo, o al menos la parte visible de él, parecía doblarse ante su presencia. Y sin embargo, una noche, mientras estaba solo en la torre más alta de su palacio, contemplando las ciudades que brillaban como joyas en la distancia, una pregunta se posó en su mente como una hoja que cae sin permiso. ¿Y ahora qué? Por primera vez, el silencio lo envolvió con un peso que no podía ignorar. No había celebraciones esa noche, ni conquistas nuevas, ni enemigos que vencer. Solo él, solo su alma, y el vacío que lo acompañaba como una sombra antigua. De pronto recordó una frase que escuchó cuando era joven, en boca de un anciano mendigo que le había ofrecido una flor marchita a cambio de una sonrisa. ¿De qué le aprovechará al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? En aquel momento, el joven ambicioso se había reído. ¿Perder el alma? ¿Qué era el alma sino una abstracción, una idea de los débiles para consolarse en la derrota? Él no perdería nada, porque ganaría todo. Pero ahora, rodeado de la opulencia que había soñado, no encontraba consuelo en sus riquezas. Había comprado reinos, pero no tenía un solo amigo verdadero. Había escrito tratados, pero no conocía la humildad del perdón. Había sido amado por multitudes, pero no sabía si alguna vez había amado a alguien sin interés. Su alma, lo comprendió esa noche, no era una entidad externa que podía rescatarse más adelante, como quien recupera un objeto perdido. No, el alma era el núcleo mismo de su ser, la parte que otorgaba sentido a cada paso, cada gesto, cada palabra. La había vendido, no en un pacto oscuro con demonios, sino en pequeñas decisiones diarias, cuando eligió callar la verdad por conveniencia, cuando traicionó una promesa por un ascenso, cuando miró hacia otro lado mientras la injusticia se imponía con su bendición silenciosa. Y ahora, el mundo entero estaba a sus pies. Pero él no podía arrodillarse a orar, porque ya no sabía a quién. Había dejado de creer no por falta de pruebas, sino por exceso de poder. Porque cuando uno cree tenerlo todo, se olvida de que no puede crearse un alma nueva. Esa noche, caminó por su palacio en silencio. Observó los pasillos adornados con mármol traído de tierras lejanas, los tapices bordados con oro y las fuentes que cantaban con agua cristalina. Y en cada objeto vio una sombra de sí mismo, hueca, adornada por fuera, pero vacía en su esencia. Decidió, entonces, emprender un viaje. No para conquistar más tierras, sino para buscar aquello que había perdido sin saberlo, su alma. Viajó sin séquito ni título, vestido con ropas sencillas. Nadie lo reconocía, y eso le daba una paz que jamás había conocido.
Caminó por pueblos humildes, donde vio niños jugar sin nada más que su imaginación. Observó a campesinos que compartían el pan con alegría. Escuchó a viejos contar historias al calor del fuego, y vio en sus ojos una chispa que él ya no tenía. Lentamente, comprendió que había confundido la abundancia con plenitud, el ruido con sentido, la admiración ajena con el amor verdadero. En una aldea al pie de una montaña, encontró a un anciano que tallaba figuras de madera. Se sentó a su lado, y tras largas horas de silencio, le hizo la pregunta que lo había atormentado desde aquella noche en la torre. ¿Cree usted que un hombre puede recuperar su alma, después de haberla perdido? El anciano no respondió de inmediato. Solo levantó los ojos, miró el horizonte, y luego dijo: el alma no se pierde de golpe. Se duerme. Pero hay quienes, al final de su camino, logran despertarla con lágrimas sinceras y actos de humildad. Nadie puede recuperar el tiempo, pero sí puede decidir qué hará con lo que le queda. El hombre lloró. Lloró por primera vez en décadas. No de tristeza, sino de reconocimiento. Lloró por todo lo que no fue, por todo lo que aún podía ser. Y en ese instante, algo se encendió dentro de él. Una chispa. Pequeña, pero viva. No volvió a su palacio. Renunció a su trono, a su nombre, a su legado. Vivió el resto de sus días construyendo puentes, no de piedra, sino de palabras, entre corazones rotos. Enseñó a otros lo que él había aprendido demasiado tarde. Y cuando finalmente partió de este mundo, no dejó riquezas ni monumentos. Pero su alma, esa que creyó perdida, brillaba con una luz serena. Y en alguna parte, el eco de su historia sigue murmurando en los corazones inquietos. ¿De qué le aprovechará al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Pasaron los años, y el hombre sin nombre, así se le conocía ahora en los pueblos que cruzaba, se convirtió en una figura legendaria. Nadie sabía de dónde venía, pero todos reconocían en su voz la dulzura de quien había bebido el veneno de la soberbia, y sin embargo, había sido perdonado. Era sabio, pero no buscaba discípulos. Era generoso, pero no buscaba aplausos. Era libre, y por eso muchos se sentían atraídos por su presencia, como si su alma, que un día estuvo perdida, irradiara una luz serena que iluminaba sin herir. No hablaba de su pasado, pero a veces, en noches de fuego bajo y estrellas abiertas, dejaba caer fragmentos de su historia como quien deja migas para los que quieren seguir un sendero olvidado. Contaba de ciudades que resplandecían en el oro, pero donde la risa era un bien escaso. Hablaba de manjares exquisitos, servidos en mesas solitarias. Recordaba con voz baja los títulos y honores, que al final pesaban más que las cadenas. Una vez, un joven le preguntó: «Maestro, ¿cómo se pierde el alma?». El hombre sonrió con una tristeza suave, como si esa pregunta se la hubiese hecho 1000 veces a sí mismo. «El alma», respondió, «no se pierde como quien extravía una moneda en el camino. Se vende, poco a poco. A veces por miedo. A veces por orgullo. A veces por nada. Cada vez que uno traiciona su verdad, una hebra del alma se corta. Y cuando uno se acostumbra al silencio de su conciencia, es ahí cuando comienza el verdadero exilio». «¿Y cómo se recupera?», preguntó el joven, que ya temía haber comenzado a perder la suya. El hombre no respondió de inmediato. Miró al cielo, contemplando la danza de los astros como quien busca una señal que aún no está escrita. «Con verdad», dijo al fin. «Con arrepentimiento, no de labios sino de entrañas. Con actos. Con entrega. Y sobre todo, con amor. Porque solo el amor verdadero, desinteresado, humilde y persistente, tiene el poder de tejer las hebras rotas del alma». Fue entonces cuando comprendió que su viaje aún no había terminado. Había salido al mundo a buscar su alma, pero ahora sabía que su misión no era solo encontrarla, sino encender otras. Su propia redención era semilla, y si caía en buena tierra, daría fruto. Así comenzó a enseñar no con libros, sino con su vida. Ayudaba a reparar techos, a curar enfermos, a escuchar a los olvidados. Donde él llegaba, parecía que las cosas comenzaban a sanar. Pero en su interior, algo seguía latiendo. Una deuda, no con el mundo, sino consigo mismo.
Sentía que, aunque había despertado su alma, aún quedaba un paso final. El retorno. Decidió, entonces, volver a aquella torre desde donde por primera vez oyó el eco de la pregunta que cambiaría su destino. Ya no era el joven arrogante que había subido los escalones entre aplausos. Ahora, sus manos temblaban y su espalda se curvaba por el peso de la humildad ganada. Cuando llegó a la ciudad que una vez había gobernado, nadie lo reconoció. Sus retratos ya no colgaban de los muros. Nuevos señores ocupaban su lugar, y su nombre había sido borrado de los registros. Pero no buscaba reconocimiento. Solo quería subir una vez más a lo alto, no para contemplar sus dominios, sino para ver con nuevos ojos el mundo que una vez creyó poseer. Cuando llegó a la cima, el aire estaba más limpio de lo que recordaba. Ya no había oropeles ni espejos ni vino. Solo el viento, el silencio, y su alma, despierta. Se sentó, respiró profundamente y cerró los ojos. Y allí, en lo alto, oró. No con palabras rebuscadas ni competiciones, sino con un susurro simple: gracias. En ese momento, el alma que creía perdida se unió a él como una melodía que había estado esperando su final. Ya no era un eco lejano, sino una presencia viva, suave y fuerte a la vez. Y comprendió, no con la mente, sino con todo su ser, que había ganado algo que el mundo no podía ofrecerle jamás: la plenitud. Ya no tenía tierras, ni poder, ni oro. Pero lo poseía todo. Porque el alma, cuando se encuentra, no es solo una llama que arde para uno mismo, sino una antorcha que guía a otros en la oscuridad. Así murió el hombre sin nombre, en lo alto de su antigua torre, con una sonrisa serena y el corazón en paz. Su cuerpo fue encontrado por pastores días después, sentado, como si simplemente hubiera dormido. No hubo estatuas en su honor. No hubo funerales fastuosos. Pero en cada rincón donde pasó, su historia se convirtió en semilla. Y cada vez que alguien se pregunta en silencio, mientras lucha contra el vértigo del éxito o la desesperación del vacío, ¿de qué le aprovechará al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Es su voz, la del hombre sin nombre, la que resuena en lo más profundo.